Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 17 del mes de diciembre del año 2024. Continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe del agua que sacan los criados. Ella bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: es sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo: a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejéis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no os encuentre en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivió de día con su suegra. Hermanos, vemos aquí las acciones de Ruth, de cómo ella se va a los campos de Booz a espigar. Esa es ir recogiendo lo que se les cae a los que van segando, o sea, cortando la cebada y el trigo. Todo lo que va cayendo al suelo, ellos lo dejan. Entonces, estas personas que llegan
son las que van recogiendo, piden permiso a los dueños para poder ir recogiendo eso. Es de lo que se sustentan. Lo hace comúnmente, lo hacía en aquel entonces la gente pobre. Era su sustento, ¿verdad? La manera de comer, la manera de sobrevivir en esos momentos, ya que quizás ellos no tenían tierras donde sembrar trigo y cebada, iban donde las personas que lo tenían y al momento de la cosecha recogían lo poquito que les caía. Sin embargo, dice la palabra que Ruth encuentra gracia delante de Boaz, que era el propietario de la tierra, de la cosecha, y les pide a sus siervos, a sus trabajadores, a sus empleados, que dejen caer más espigas, ¿verdad? O sea, como quien dice, adrede, dejarlas caer para que ella las recoja y que no le digan nada. Eso era una manera de ayudar, aparte de que se ve pues que a Boaz le agradó Ruth, por lo cual la invita incluso a sentarse a la mesa a comer de lo que ellos llevaban de su comida. Vemos esta es una forma, cuando se encuentra con Ruth, le dice quién es y ella le dice que es quien les puede redimir. Es lo que sucedía en aquel entonces. Por esa misma razón es cuando Noemí le dice que se regresen para que vayan a vivir con sus padres. ¿Por qué razón? Porque ella no tenía más hijos que dar. Ella no tenía cómo redimir, ya que habían muerto los hijos de Noemí sin haber dejado descendencia. Entonces la costumbre era que el siguiente hermano se casase con la viuda, y si no habían hijos, que le diera hijos, pero los hijos serían posesión del hermano muerto, ¿verdad? Para conservar su descendencia. Mas, sin embargo, Ruth ya no podía tener hijos, ya no había más que darle. Entonces había esa forma que un familiar redimiera, que un familiar pudiera casarse con la viuda. Y eso es lo que Noemí le dice a Ruth, que Boaz es familiar de su esposo Elimelech y que él les puede redimir. Era la costumbre en aquel entonces. Hermanos, hoy en día también esa práctica de recoger, en algunos países le llaman pepenar, el caso del café, en otros hay otros cultivos en los cuales también se les permite a las personas poder ir a recoger un poco, ¿verdad? Es una manera de subsistencia, es una manera de salir adelante y de superar las dificultades. Vemos cómo la benevolencia de Dios va, porque incluso a Boaz ya le habían comentado quién era Ruth. Y le dice Boaz que Dios la bendiga por lo que había hecho, por la labor que había hecho, que había abrazado un pueblo, o sea, había decidido buscar un Dios que no era el de su nacimiento, que no era el de su nación, que no era el de su familia. Sin embargo, ella había dejado todo por venirse con Ruth, y lo leímos en el capítulo anterior, donde dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La convicción que tenía, y eso es una de las cosas que pudieron haberle agradado a Boaz, el hecho de que ella renunciara, por decir algo, a su pasado, para venir a formar parte de un nuevo presente con un Dios que sí es Dios y que sí es real y que sí cumple promesas. Hermanos, hay que buscar tener la convicción que nosotros tenemos para con Dios siempre, siempre va a ser reconocida. Primeramente por Dios, va a reconocer y va a bendecir a aquellos que de corazón le buscan, aquellos que deciden apartarse de todo mal para buscarle a Él y adorarle a Él. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.